Poco y nada se sabe de la desaparición de 43 estudiantes en 2014, un crimen considerado como una de las peores atrocidades en la historia reciente de México. Todo indica que fueron masacrados durante una noche de violencia en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, cuando agentes de la policía, acusados de trabajar con un cártel en la zona, los obligaron a bajar de unos autobuses, dispararon a algunos de ellos y se llevaron a los demás. Las autoridades solo han logrado identificar los restos de 3 estudiantes. Las investigaciones de la Comisión de la Verdad del Gobierno y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que anunció su salida de México después de haber enfrentado presiones para impedir que la información saliera a la luz durante 8 años, resultaron infructuosas. Se trata de un crimen de Estado, como señala Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en la columna La impunidad activa en el caso Ayotzinapa, y también profesor de Relaciones Internacionales. No es el único caso. México enfrenta una severa crisis transversal de violación a los derechos humanos. Esto es lo que decís, Alejandro, justamente en esa columna. Sí, claro, Jorge, ¿qué tal? Un gusto estar contigo y participar en esta iniciativa de CADAL. Sí, efectivamente, pues México atraviesa ya desde hace muchos años, desafortunadamente desde hace muchos años, una crisis en materia de derechos humanos. En particular, podemos enfatizar la situación relativa a los derechos a la integridad física. Ejecuciones, desaparición de persona, tortura. Y en materia de desapariciones en concreto, pues 110,000 personas desaparecidas y contando en el país, incluyendo estos 43 estudiantes, en un caso que va a cumplir 9 años, muy pronto de haber sucedido, y en el que a la fecha pues seguimos en prácticamente completa impunidad. La salida del grupo interdisciplinario, el grupo internacional, que responde en cierto modo a un trabajo que no pudo concluir o que resultó infructuoso, ¿cómo cayó en México? Bueno, la relación del GIEI, ¿no? El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que es un grupo que fue establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de las medidas cautelares que concedió a las víctimas, pues desde un primer momento, ¿no? Desde el 2014 empezó a funcionar este grupo, y su relación con el Estado mexicano ha sido siempre difícil, tensa, complicada. No es la primera vez que se va el GIEI de México y que se va diciendo, pues no pudimos avanzar más porque no tuvimos la cooperación que necesitábamos, o por acciones u omisiones del Estado, ¿no? Entonces, pues obviamente fue un descalabro, sobre todo para las víctimas y sus acompañantes, y por supuesto para la sociedad en general que está atenta del caso, porque sabemos que lo que sabemos sobre el caso, en muy buena medida, en gran medida, es resultado de las investigaciones del GIEI, ¿no? El GIEI ayudó muchísimo a empujar la investigación oficial, por un lado, que ese era su principal mandato, era pues empujar esa investigación de las propias autoridades mexicanas, que procurar, colaborar, ayudar para que esa investigación fuera más exitosa. Pero, independientemente de eso, que pues podemos decir que hubo poco impacto en ese empuje a la investigación oficial, porque las autoridades, digamos que no se dejaron empujar, por ponerlo en esos términos, no se dejaron demasiado, pero entonces el propio grupo desde un principio ha estado publicando sus informes, donde donde ha compartido pues sus hallazgos, ¿no? Entonces fueron 6 informes. El último informe lo publicó el mes pasado,
en el que, como digo, pues han venido exponiendo sus principales hallazgos. Entonces el grupo era como que la principal fuente de verdad, ¿no? En ese lento camino hacia saber realmente qué fue lo que pasó, el GIEI pues ha sido realmente la principal fuente. Entonces, si no contamos ahora con el GIEI, pues digamos que sí es descorazonador o desesperanzador saber que ya no estará, porque pues ha sido nuestra principal o la principal fuente, pues como digo, para ir teniendo más detalles de realmente qué fue lo que pasó esa fatídica noche de septiembre del 2014. La falta de apoyo, por llamarla de algún modo, de parte del gobierno es independiente del partido que esté en el poder, es decir, el PRI o Morena. Bueno, sí ha habido, sí podemos encontrar, la primera etapa, 2014-2018, estaba el PRI en el poder, y finales del 2018 a la fecha, Morena. Sí podemos encontrar algunas señales de mayor voluntad en Morena que con el PRI, definitivamente. Sin embargo, los resultados de esa mayor disposición o mayor voluntad, pues han sido muy pocos. O sea, los resultados han sido igual de malos prácticamente en ambos periodos. Pero, por un lado, el gobierno actual pues estableció una comisión presidencial para el esclarecimiento pues de la verdad, el indagar y encontrar la verdad en el caso. Y por el otro lado, hay que decirlo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha tenido siempre una clara voluntad de que sí se puede avanzar. Pero lo que hemos estado observando es que hay poderes fácticos que han puesto un veto en la práctica y que en la práctica, en ambos periodos, han pues logrado su objetivo, que ha sido la impunidad. Hay grupos entonces involucrados y eso es lo que trato en el artículo, trato el concepto de impunidad activa, ¿no? En el que básicamente el argumento es que la impunidad pues no es ni solamente resultado de la falta de capacidades de las instancias de procuración de justicia, o no es solamente resultado del azar, sino que es deliberadamente buscada por sectores, al menos sectores de las propias autoridades, que han buscado explícitamente mediante acciones o mediante omisiones, pues asegurar que no haya justicia en este caso. ¿Cómo es el entramado de esa impunidad? Es decir, tenemos políticos, gobierno, estados, porque estamos hablando también de estado provincial, como lo llamamos en otros países, en el caso de Guerrero, tenemos fuerzas policiales, fuerzas militares, y también tenemos cárteles de la droga. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo lo podés explicar? Bueno, yo creo que hay que señalar en este sentido dos cosas. Por un lado, las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas que poco a poco el GIEI y otros actores han venido identificando pues cierto rol de las Fuerzas Armadas en los hechos. Y entonces tenemos a unas Fuerzas Armadas que no han realmente cooperado con la investigación, que no han proporcionado información que se tiene, documentos, memorándums, etcétera, y que tampoco han permitido el acceso a las personas investigadoras del GIEI y de otras instancias a las instalaciones del batallón militar en la zona de Iguala. Entonces, por un lado tenemos a las Fuerzas Armadas que han impedido ese avance de la investigación. Y por el otro lado tenemos algo que tú también ya sugieres, que es esta mezcla entre autoridades y crimen organizado, ¿no? Lo que algunos autores han llamado las zonas grises de poder, que son esas zonas o esos espacios en los que la compenetración entre los actores estatales y no estatales,
policíacos y criminales es tal que ya no es posible distinguir a unos de los otros, ¿no? También podemos hablar de una metáfora del lodo, ¿no? El lodo en el que en un momento, o el barro, no sé cómo dicen en Argentina, ¿no? Pero en el lodo ya no es posible diferenciar el agua de la tierra, ¿no? Porque ya es una cosa nueva, resultado de esa compenetración, ¿no? Y en este caso, en el caso de Ayotzinapa y muchos otros de las violaciones a los derechos humanos, en México tenemos esa característica, ¿no? Que los actores son este tipo de actores híbridos, en los que ya no se puede distinguir entre uno y otro, ¿no? Entonces estos dos factores, que son dos factores de impunidad muy fuertes, se presentan ambos en este caso en particular. Entonces una mezcla muy potente para garantizar la impunidad, ¿no? En esas zonas grises de poder, ¿cómo entran los apoyos a las campañas electorales? Bueno, un indicador en ese sentido, digamos que esos mecanismos no les podría yo comentar demasiado al respecto, pero lo que sí podemos ver es el número de muertos en las campañas cuando hay periodo electoral, ¿no? Cuando hay periodo electoral hay por todos lados pues candidatos, pretendientes, personas de partidos, etcétera, pues que son asesinados, ¿no? Entonces, eso te indica por supuesto, que hay una conexión entre lo electoral muy clara en estas zonas grises de poder, ¿no? Entonces, lo vimos en el proceso electoral federal anterior, lo acabamos de ver en algunos procesos electorales a nivel estatal, aquí en México, pues este verano, y presumiblemente, desafortunadamente, es probable que lo veamos en el próximo proceso electoral otra vez, ¿no? Alejandro, frente a lo que ocurre en México y frente a lo que ocurre en otros países, ¿crees que México ha bajado los brazos frente al narco? Bueno, a ver, lo que sí ha hecho, no sé si bajar los brazos es como que el análisis, pero el análisis sí es que lo que ha hecho es responder con una estrategia basada en la militarización de la seguridad pública, ¿no? Entonces la estrategia ha sido militarizada. Y paralelamente pues se ha dejado a las policías civiles en su mismo estado de falta de capacidades, de penetración por estas fuerzas del crimen organizado, etcétera. Entonces, en estos últimos 15 años, en lugar de desarrollar un aparato estatal de administración e impartición de justicia sólido, fuerte, bien entrenado, bien capacitado, con los recursos necesarios, blindado hasta en la medida de lo posible de la corrupción, etcétera, en lugar de intentar hacer eso, 15 años desperdiciados porque no se ha intentado hacer eso, la respuesta pues ha sido meter al ejército, ¿no? O sacar al ejército de los cuarteles, matarlo a la calle y encargarse de la seguridad pública. La manifestación más concreta de esta política pública, porque ha sido una política pública o una política de Estado, ha sido la creación de la Guardia Nacional, ¿no? Y 15 años después, pues estamos igual en materia de inseguridad, estamos igual en materia de zonas grises. Entonces, pues si no bajo los brazos, lo que intentó hacer claramente es fallido. No ha resultado. Y lo que muchos especialistas subrayan que es lo que debería funcionar, que es ese desarrollo de capacidades del Estado, no se ha intentado. Entonces, el resultado que tenemos actualmente es que estamos básicamente igual que hace 15 años en materia de violencia, inseguridad, etcétera.
Bueno, 110.000 desapariciones dan cuenta de ello. Y a su vez también la falta de castigo, que parece ser una suerte de incentivo, justamente para que se violen los derechos humanos. Sí, la falta de castigo, 97, 98% de impunidad es lo que la investigación académica rigurosa desde hace mucho tiempo ha estado arrojando en México, ¿no? Es decir, solamente 2, quizá 3% de los delitos que se cometen en el país resultan en una sanción para los perpetradores. Aquí incluimos también a las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, crimen común, crimen organizado, violaciones a los derechos humanos, todo en estos niveles de impunidad. Y entonces, pues, lo que se plantea en ese sentido es que esa impunidad, pues, es un incentivo para que las cosas sigan pasando, ¿no? Los perpetradores de delitos de violaciones a los derechos humanos, pues no tienen un contrapeso o una razón para no cometer los actos que tengan pensado cometer, pues porque calculan que no serán castigados o que la probabilidad de ser castigados es mínima, ¿no? Entonces, la impunidad alimentando este ciclo de violencia, alimentando este ciclo de violaciones a los derechos humanos, alimentando este círculo perverso de violencia en términos generales. Entonces, sí, tenemos y esta impunidad también tiene que ver con lo que comentaba hace un momento, tiene que ver con las dos cosas, con la impunidad activa, es decir, esos esfuerzos deliberados porque no haya justicia en ciertos casos. Y por otro lado, tiene que ver pues, con que tenemos un aparato de administración e impartición de justicia completamente inservible, que no puede darle respuesta a esta masa de 110,000 desaparecidos, de decenas de miles de asesinatos al año y un larguísimo etcétera de ese catálogo pues de las violencias y de las violaciones a los derechos humanos en el país. Todo se resume en un término que te corresponde, que es impunidad activa, tal como lo has descrito. Alejandro, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Un placer, Jorge, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y hasta la próxima en esto que es Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos pronto. Chao.